compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por acompañarnos a través de las estaciones de Blue, en blueradio.com, también a través del Facebook Live de los domingos y en el YouTube de Noticias Caracol Ahora. Ustedes, gracias por acompañarnos en esta noche para hablar. Ya les veníamos contando del futuro de las plataformas tecnológicas en el país. Hay una discusión interesante, que es la que vamos a tener esta noche con nuestros opinadores jóvenes sobre si es viable o no, si es rentable, si tiene futuro la idea que ya la vivimos o que ya la reportamos hace unos días en Reino Unido, y es que las aplicaciones, las plataformas tecnológicas llaman colaboradores, socios colaboradores, puedan ser considerados como trabajadores, como empleados de estas aplicaciones. Pero también hay mucho que discutir de lo que está pasando con las aplicaciones, porque esta semana hubo novedades, esta semana hubo noticias importantes, sobre todo en el Congreso, que ha sido como ese obstáculo desde el gobierno nacional, desde la legislación, para poder regular, poner en regla estas aplicaciones que se han convertido en el día a día nuestro. Hace 10 años no nos imaginábamos estar usando o pidiendo a través de una aplicación un carro que nos fuera a transportar, o que a través de una aplicación tuviéramos todo el mercado disponible para comprarlo cada 15 días, o que pudiéramos pedir el domicilio de elección como quisiéramos. Quizá que esos son los dos mayores usos que se les dan a las aplicaciones tecnológicas, pero por supuesto hay un universo gigantesco detrás de ese mundo. Para hablarlo ya está subido en esta noche del andén David Luna, que es el presidente de la Alianza IN, que es el gremio que ha juntado justamente a todas las aplicaciones móviles y de innovación en el país. Doctor Luna, bienvenido, gracias por estar subido en el andén esta noche. Hola Ricardo, muy buenas noches. Mil gracias por la invitación al andén y un saludo muy especial para todos quienes lo siguen en este importantísimo y bacanísimo programa. Bueno, pues muchas gracias a usted por aceptar esta entrevista para hablar de muchas cosas. Es que están pasando muchas cosas. Este mundo se mueve muy rápido, más rápido de lo que se puede responder a él. Pero cuénteme primero, ¿qué pasó esta semana en el Congreso? Hay un proyecto de ley, sobre todo para empezar a regular el tema de las aplicaciones de transporte. El representante Mauricio Toro es uno de los autores que ha estado más metido en el cuento, ha dado unas peleas grandísimas. Dice él que se ha metido en un rollo gigantesco con los taxistas, algunos de ellos que lo han amenazado justamente por querer reglamentar estas plataformas de transporte. Ahora sí se va a poder, no se va a poder, hay un obstáculo o se nos puede atravesar un obstáculo. ¿Qué puede pasar? Bueno, lo primero que yo tengo que contarle a usted y a todos sus oyentes o a todos sus televidentes es que la tecnología llegó para quedarse. Uno, dos, la tecnología está para resolverle los problemas a los ciudadanos, para hacerle la vida más fácil. Y tres, la tecnología va mucho más rápido que la legislación. Y en este país, que siempre ha sido santanderista, todo se quiere regular. Y creo yo que eso puede ser acertado en algunos momentos, pero desacertado en otros, porque no alcanzamos a comenzar a pensar en regular cuando ya la tecnología cambió, cuando ya las posibilidades cambiaron. Entonces, ayer precisamente, en el Congreso de la República, después de muchos años de debate, de muchos ires y venires, de muchas audiencias públicas, de muchas controversias, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes votó positivamente la ponencia que permite regular las plataformas de movilidad. Palabras más, palabras menos, la ley que es necesaria para que a quienes se mueven en Uber, en Cabify, en Didi, en Bit y en muchas otras, no los persiga la autoridad pensando que lo que están haciendo es ilegal. No es ilegal porque el principio de neutralidad de red está consagrado en nuestra Constitución, sino también es importante porque los ciudadanos tienen derecho a elegir en qué movilizarse. Entonces yo creo que es una decisión histórica la que arranca por tomar el Congreso ayer, porque está pensando en el ciudadano, en el usuario, en el consumidor, no en los taxis o no en los conductores de plataformas. Cuando usted habla de regular y de que esa obsesión que hay en el país por regular, o quizá en muchas partes en el mundo por crear unas reglas del juego, aquí, ¿cuáles van a ser las reglas del juego? Estas aplicaciones se han resistido todo el tiempo, todos los años que llevan en el país, 7, 8 años algunas, a la posibilidad de ser denominadas empresas de transporte.
¿Lo van a hacer? ¿No lo van a hacer? ¿No van a dar ese paso? ¿Qué va a pasar en esa letra menuda que queda en el proyecto? ¿Sabe por qué han pasado 7 u 8 años? Porque los ciudadanos tienen derecho a elegir en qué movilizarse. Mm. Acá solamente en el debate político o en el debate periodístico o en el debate social pensamos en los taxistas o pensamos en las plataformas y siempre se nos olvida el pasajero, el ciudadano, el consumidor, que tiene derecho, por ejemplo, a que le cuenten cuál es la tarifa que le van a cobrar antes de subirse a un vehículo, o que tiene derecho a saber quién es el conductor, cuántos viajes ha hecho, qué antecedentes tiene, o que tiene derecho a tener unas pólizas de garantía para la protección de su vida. Hay que pensar en los ciudadanos. Este mundo cambió y mucho más después del COVID y no podemos seguir creyendo que solamente son unos cuantos los que toman decisiones. Por eso, más de 700.000 colombianos hicieron una firmatón y le Sí. pidieron al Congreso reglamentar esta materia. ¿Para qué? Para tener unas reglas de juego claras y para que a las señoras o para que a las niñas o para que a las jovencitas no se les obligue a sentarse en la parte de adelante del carro al lado de un conductor que no conocen simplemente porque les van a poner una multa a una actividad que no es ilegal, que no está reglamentada, eso es distinto, pero que no es ilegal. Pero entonces volvemos al punto de que cualquiera puede coger su carro y conducir las horas que sea sin ninguna reglamentación, sin ninguna condición. Digamos, alguien que quiera hacer Uber, Didi, Bit, Cabify 20 horas al día y con ese desgaste nadie va a se dar cuenta si está desgastado, si está dormido, si está cansado, y en esas manos se va a quedar la conducción de la gente en las ciudades. ¿No hay también un riesgo ahí de que esté un poquito al garete la idea de quiénes van a transportar a los ciudadanos? Pues precisamente lo que está estableciendo el proyecto de ley, que en los últimos años nunca se quiso discutir, es preciso que hayan unas reglas y unas reglas para que todos tengan claro qué pueden hacer, cuánto pueden conducir, cómo se pueden montar, qué tarifas les puede cobrar. Pero mire, antes de responderle esa pregunta, para que usted tenga en cuenta, un conductor cualquiera tiene una jornada laboral más o menos de 48 horas a la semana. Sí. Un conductor que se conecta a Bit, a Uber, a Cabify, no maneja más de 5 o 10 horas a la semana. ¿Sabe por qué? Porque de eso se trata la economía colaborativa, de utilizar los tiempos muertos o de utilizar los bienes en desuso para poder aprovechar el Pero ejercicio. eso, Pero esos, dicho eso, el ¿esos son proyecto... cuántos? ¿Esos son cuántos? Porque uno ve que eso es el trabajo casi que diario de muchas personas. Que ese es otro punto que hemos hablado de las Según plataformas. Ha habido una utilización para bien y para mal, por supuesto, de las plataformas como trabajo principal. Hay gente que lo coge de 12, de 13 horas, con los riesgos que, le repito, puede tener eso. Según Fedesarrollo, que Sí. realizó una encuesta antes del COVID, está realizando una después del COVID, hay 200.000 colaboradores en Colombia. De esos, solamente el 5% trabaja en jornada laboral. Cuando hablamos, doctor Luna, de lo que va a pasar de aquí en adelante, ¿qué le va a cambiar al pasajero? Porque usted estaba diciéndolo muy bien, hablemos del pasajero, del que está más afectado, del ciudadano que no tiene cómo moverse. ¿Le va a cambiar en algo? Usted me decía algo, una cosa, ya no va a tener que montarse adelante para disimular, para que usted no le diga, venga, diga que usted es mi primo, que usted es mi amigo y que lo estoy llevando a tal otro lado. Ya eso va a cambiar. ¿Qué más le va a cambiar al usuario? Y no sé si queda aquí la idea de esa tarifa dinámica con la que llegó a revolucionar Uber en su momento, si va a quedar establecida para todos los sistemas de transporte. ¿Cómo va a quedar esos cambios para el usuario al final de cuentas? Muy importante, Ricardo. Lo primero, libertad tarifaria. ¿Qué significa eso? Que evidentemente cualquier persona, de acuerdo a los algoritmos, puede aceptar o no una tarifa que la plataforma dispara. Entonces, usted pide un carro y el carro le dice a través de la plataforma, le cobro 5.000 pesos desde Caracol Televisión hasta las 100,11. Usted determina si quiere pagar o no quiere pagar esa tarifa. Eso para carros particulares y para taxis. O sea, comienza a existir una verdadera competencia dentro del proceso. Segundo, en materia de seguridad, no solamente revisión de antecedentes de quienes manejan, sino adicionalmente la posibilidad que el ciudadano califique el viaje,
que el conductor pueda decir cuántos viajes ha hecho y cómo los ha desarrollado. Tercero, un impuesto para las plataformas. El 1% de cada viaje intermediado va a ir a un fondo. ¿Para qué? Para que ese fondo pueda mejorar la malla vial o pueda en su defecto recomprar muchos de los cupos que por fuera de la ley se pagaron en su momento. Y cuarto, algo muy valioso y muy importante, el derecho a elegir. Hoy en día, la encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos?, dice que solamente el 4% de los bogotanos desde hace 7 años se mueven en taxi y que solamente desde hace 7 años el 4% de los bogotanos se mueven en plataforma. O sea, estamos hablando solo del 8% de la población bogotana. Tenemos que pensar cómo también integramos al resto de la población para que tenga transporte efectivo y eficiente. Pero hemos hablado todo este tiempo de transporte, que es lo que se está moviendo en este momento en el Congreso, esa obsesión que ha habido, porque Uber se convirtió como en el genérico, en el símbolo, pero ha habido 1000 plataformas, 1000 empresas que están haciendo lo mismo y también 1000 formas de economía colaborativa. Desde Alianza, ¿en qué más modalidades de economía colaborativa están agremiadas, asociadas? Y que usted siente, oiga, este es un punto importantísimo que le está cambiando la vida a los colombianos o que se la puede cambiar de aquí en adelante. Ricardo, eso es clave. Acá estamos cometiendo un error como país muy grande y estamos pensando que a todas las empresas de tecnología les va de maravilla. Puede que a Amazon, puede que a Facebook, puede que a Netflix les vaya muy bien, puede que a Uber o a Didi les vaya muy bien, pero acá hay empresas, emprendimientos, lamanicurista.com, eltomate.com, elpediatra.com, losperros.com, todas ellas de verdad existen, que son emprendimientos tecnológicos que no pueden aceptar la misma normatividad de un gigante tecnológico. Es cierto. Entonces, por ejemplo, Bogotá cometió un gravísimo error en la reforma tributaria aumentándole el ICA a todas las plataformas tecnológicas. ¿Que porque les está yendo bien? O sea, porque le está yendo bien. Aún así, pero otras ni siquiera han nacido. Entonces, la plataforma que distribuye domicilios en Venecia, un barrio de Bogotá, o en el Restrepo, otro barrio de Bogotá, o la plataforma que le ayuda a un restaurante famoso como es La Puerta Falsa en el centro de Bogotá, no son las grandes plataformas. Necesitan también apoyo y ayuda. Y en segundo lugar, este ecosistema digital está operando ya en todas partes. Hay ferreterías online, talleres online, médicos online, oculistas online, en fin. Y lo que necesitamos es entender que la tecnología lo que presta es un servicio, un servicio. Otro de los puntos aquí que tienen una gran discusión frente a las plataformas tecnológicas, a la economía colaborativa, que como usted lo está demostrando es muy variada y muy grande, es la discusión sobre los otros ciudadanos. Hablamos de los usuarios son los ciudadanos, pero hablamos de los otros ciudadanos, que son los que trabajan, y ahí el verbo, el sustantivo es muy importante. Usted me decía ahorita, hablando de Uber, de los transportes, de Didi, Bit, en fin, colaboradores. ¿Esa idea se va a mantener? ¿Hay posibilidad de que se regule en una reforma laboral, ese cambie, esa posibilidad de que sean socios colaboradores? Está el precedente de Reino Unido en el que les dieron un escaloncito más, ya no son simplemente trabajadores independientes, sino que son trabajadores, aunque no con todas las garantías allá en el Reino Unido. Acá en Colombia, esa opción está abierta por parte de las plataformas a darles más garantías laborales a quienes trabajan con ellos. Esa opción está totalmente abierta, totalmente abierta. Es más, hay otro proyecto en el Congreso que se va a discutir sobre la materia. Varias de las plataformas que hacen parte de Alianza IN han hecho anuncios sobre sistemas de apoyo en materia de seguridad social, riesgos laborales o pensiones, y las plataformas están totalmente abiertas. Pero ojo, algo que se le olvida a los sindicatos, algo que se le olvida a los tomadores de decisiones. Hay que pensar en qué quiere el ciudadano. Hay ciudadanos que no quieren sino colaborar o desempeñar labores por 1 o por 2 o por 3 horas a la semana. Los estudiantes, los universitarios les encanta esa opción, ¿no? Exactamente. Entonces, no le vayamos a cerrar esa posibilidad de ingresos adicionales simplemente porque lo obliga a usted a tener un horario, una subordinación o una relación laboral tradicional. No es lo mismo el pelado o el joven o el abuelo que toma la decisión de salir
a conseguir una plata adicional 2 o 3 horas diarias que uno que quiere hacerlo durante 8 horas diarias. Entonces, bienvenido ese cambio, estamos en el Congreso afrontándolo, pero también pensando en darle la libertad al ciudadano de qué quiere hacer. Ahora que está tan de moda las reformas laborales, tributarias, pensionales, pues muchos se preguntan, usted y yo sobre todo, si nos vamos a alcanzar a pensionar cuando cumplamos la edad, porque el desequilibrio del sistema es muy, muy alto. Entonces, las nuevas generaciones ya no están pensando en un solo empleo o en un solo trabajo. Tienen 3, 4, 5 empleos al tiempo. Lo que les tiene que dar usted la posibilidad es de que puedan avanzar en un sistema que no sea rígido, en un sistema que no sea el que se pensó para hace 20 o 30 años, sino para el que se debe poner en práctica en este momento. Pero ese, digamos, cuando uno habla de sistema rígido y flexibilidad, entonces empieza la discusión de es que no, es que quieren esclavizar, precarizar, poner a la gente a trabajar sin condiciones mínimas, con todas esas conquistas que se tuvieron hace 100 años de las 8 horas definidas, de las primas, las vacaciones, todo eso que no tienen los que trabajan para las plataformas. ¿Eso usted cree que ya está también mandado a recoger, que no hay que pensar en esos beneficios, privilegios laborales cuando se habla de trabajar para la economía colaborativa? Acá lo que hay es una pugna política en quienes creen que todo el mundo tiene que tener las mismas reglas y por eso descalifican las otras posibilidades de colaboración o de trabajo. Mejor dicho, si yo no tengo un contrato laboral, si yo no trabajo 8 horas, si yo no tengo un jefe, si yo no tengo un horario, pues no entro dentro de lo que algunos en la sociedad piensan es lo ideal. Yo quiero tener otras condiciones. Eso para mí es dignidad. Eso para mí es dignificar el trabajo. A mí no me tiene por qué obligar el Estado, o no me tiene por qué obligar un sindicato, o no me tiene por qué obligar un partido político o un candidato presidencial a trabajar como él quiere. A mí me tienen que dar la posibilidad de trabajar como yo quiero. Y eso es lo que nosotros estamos señalando. Quien quiera, obviamente, tener una relación laboral, bienvenido, que lo pueda tener. Y las plataformas están dispuestas a aceptarlo, como es y como ya lo aceptaron muchas de ellas. Pero quien no quiera, ¿por qué me tienen que obligar? Y vuelvo al caso del joven. Un pelado que hace programación puede en 2 horas de la mañana tener una actividad, después puede prestar un servicio en un vehículo que no está usando su papá o su mamá y por la tarde puede hacer otra actividad. ¿Por qué me tienen que obligar a mí a tener la profesión a la que estamos acostumbrados dentro de la caja de las últimas 2 generaciones? No, y ahí es donde está la diferencia que creo yo vale la pena debatir. Doctor Runa, usted ha hablado y los ha mencionado varias veces a los tomadores de decisiones. Usted estuvo de ese lado un tiempo en el gobierno del presidente Santos. ¿Qué cree que faltó hacer en ese gobierno? ¿Qué cree que faltó hacer a usted como ministro de las TIC, que es el ministerio que termina agrupando todas estas nuevas tecnologías? ¿Qué cree que faltó por hacer para haber dejado mejor regulado o haber dejado reglamentado, o el verbo que queramos utilizar, a las plataformas? Por supuesto, a uno siempre le faltan muchas cosas que hacer y por supuesto hay cosas que se pudieron hacer mejor. Pero en el tema de plataformas, quiero contarle cuál fue el principio fundamental del gobierno del presidente Santos. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Nosotros consideramos, puede que otros lo consideren distinto, que esta actividad la debía regular el mercado, o sea, los ciudadanos. Los ciudadanos deberían determinar en qué se movilizaban, cómo pedían su mercado, cómo podían pedir si querían que les cortaran unas uñas, porque de eso se trata el ecosistema digital. Así lo pensamos, el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Y así actuamos durante 8 años. Por eso el Congreso de la República nos aprobó el principio de neutralidad de red y el principio de neutralidad tecnológica, que significa que cualquier plataforma puede transitar por la red, salvo que el Congreso la prohíba. Sí. Y el Congreso, pues nunca prohibió las plataformas de movilidad y por eso es que funcionaron como funcionaron. El actual gobierno tomó una determinación distinta. Hay que reglamentar. Estamos en ello. Estamos en la reglamentación.
Y una pregunta final, porque es otra de las discusiones que se vienen también nuevas frente a lo que se está viviendo, particularmente en Bogotá, aunque hemos visto también videos de robos que han circulado en otras ciudades del país en la que están involucrados domiciliarios o supuestos domiciliarios. Decimos domiciliarios o se ven en las cámaras de seguridad, en lo que dice la policía, porque llevan las famosas maleticas de Uber Eats, cuando estaba Uber Eats, de Rappi, de domicilios, de iFood, de todas estas plataformas. ¿Qué va a pasar con ese universo de los domiciliarios? Con ese decreto de Bogotá, de la alcaldía de Bogotá, ¿se van a regular? ¿Si tranquiliza esa idea de que estén marcados, de que registren la bicicleta? ¿O eso es mirar la fiebre en las sábanas, como dice? Pues lo primero, Ricardo, es no estigmatizar ni generalizar. Yo tengo un profundo rechazo por los dos criminales que atentaron contra la vida de nuestro policía. Y rechazo porque son unos criminales, son unos bandidos que tienen que terminar pagando su condena en la cárcel. Pero esos son unas personas que llevaban una maleta de una de esas compañías que no trabajaban para esas compañías y que se estaban haciendo pasar, obviamente, por domiciliarios. Por favor, no estigmaticemos, por favor, no generalicemos. La gran mayoría de los domiciliarios son gente de bien que, entre otras, puso su vida en riesgo durante la pandemia para que muchos pudieran recibir Es alimentos o verdad, medicinas. es verdad. Lo segundo, el decreto expedido por la alcaldía. El decreto se acata, hay cosas que son muy valiosas, pero hay cosas que creo yo no quedaron bien. Por ejemplo, es muy importante que el domiciliario sepa que su mejor identificación es la que puede tener en este aparato, porque Claro. si lo para un policía en línea, puede saber qué está haciendo, en qué plataforma está y cómo está cumpliendo su actividad. En cambio, un carnet o una maleta puede ser falsificada rápidamente. Pero como digo, vamos adelante a cumplir estas obligaciones y esperamos que esto ayude evidentemente a fortalecer algo tan importante como es la seguridad de todos los bogotanos. Bueno, que esa es la idea, que esa es la última discusión, la seguridad ahí. ¿Cuáles plataformas, cuáles aplicaciones? Bueno, mencionó algunas que no tenían idea, lo del tomate, lo del pediatra, que no tenían idea que existían. Recomiéndele algunas a los oyentes que quieran, que son desconocidas, que usted diga, vea, este le puede ser útil para esto, para lo otro, para que empiece a conocer más ese universo. Bueno, si usted tiene un negocio digital, si Ujú. está arrancando en un emprendimiento digital, obviamente tiene que tener en cuenta la seguridad digital. Le recomiendo a Truora. Truora es una plataforma que hace parte de la Alianza IN, que evidentemente presta servicios digitales. Si usted Sí. está buscando un crédito con facilidad, sin todos esos trámites que piden algunos en el sector financiero, le recomiendo a Vista o le recomiendo a RappiCredit, que son plataformas que piensan en las personas que necesitan préstamos sin una gran cantidad de requisitos y obviamente luchando frontalmente contra el gota a gota. Si usted quiere pedir otros pedidos adicionalmente a lo que tiene la gente en la cabeza, Rappi, domicilios o iFood, está también Pivox, está Logistic, que presta un Sí. servicio maravilloso, y está Mensajeros Urbanos. Pero si usted quiere aprobar o meterse en un emprendimiento, pues ahí hay una gran plataforma que se llama Polymath, que ayuda a lograr que los emprendimientos salgan adelante. Si tiene temas en salud, quiere pedir servicio en salud, hay una que se llama Farmalisto, que opera muy bien desde el punto de vista de la actividad que desarrollamos. Y Sodexo, que es una empresa que tiene una transformación digital, ha avanzado muchísimo en este proceso. Bueno, pues hay una cantidad, por supuesto, y cada vez van siendo más. Usted dice el del barrio, el de la esquina, el del pueblo, todo el mundo va creando su propio emprendimiento digital. Pues, doctor Luna, muchas cosas se quedan por hablar, muchas cosas vienen también todavía por reglamentarse, por regularse, por implantarse, porque como usted dijo al inicio, esto mientras se va regulando va evolucionando, pero pues es parte también de la misma discusión de lo que viene. Pues muchas gracias por estar estos minutos aquí con nosotros, subido aquí en el andén. Hombre, Ricardo, muchas gracias por permitirme subir al andén y sobre todo en el andén
es muy valioso estar porque ahí no le atropellan a uno su opinión. Sí, señora, así es. A usted muchas gracias, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Ya viene el debate aquí con los opinadores jóvenes para que no atropellen la opinión. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie, nadie. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Seguimos en el andén de Blue Radio, gracias por acompañarnos estos minutos ahora con el debate para hablar de si es viable o no, qué tanta viabilidad tiene la posibilidad de que los empleados, los que son considerados socios colaboradores de Uber o de las otras plataformas tecnológicas, ya ustedes lo estaban escuchando que hay muchísimas que están funcionando ahora actualmente, pues ellos puedan ser considerados de alguna forma empleados, si pueda regularse, si pueda reglamentarse esas plataformas tecnológicas con el presidente de Uber en Reino Unido. ¿Qué pasó en Reino Unido? Hace unos días Uber en ese país anunció que serán tratados como workers, como trabajadores allí en el Reino Unido. Una condición laboral que les permite a estas personas tener un salario mínimo, tener derecho a vacaciones y tener derecho a algunas asociaciones sindicales. Esa es la posición que se habló, la posibilidad que se abrió en el Reino Unido y que ahora está creando o llamando la atención de qué podría pasar en el resto del mundo. Para eso vamos a hablar esta noche con Dani Sierra, Daniela Sierra, que ya está subida en el andén. Dani, buenas noches, ¿qué tal va todo? Hola, buenas noches Ricardo, hola, buenas noches Nicolás, qué bueno verlos, escucharlos y estar acá esta noche en el andén de nuevo. Escuchamos a distancia, sí. Y estoy con Nicolás Goyeneche. Nicolás, buenas noches, ¿qué tal van las cosas? ¿No lo escuchó, Nicolás? Hola, buenas noches, Ricardo. Ahora sí. Perdón, tenía el micrófono apagado. Un saludo a Daniela y a usted en esta fría noche bogotana. Bueno, sí, mucho frío todas estas noches aquí en Bogotá. Dani, ¿cómo está? ¿Con frío o no? Ya cambió el clima, estamos en primavera, entonces estamos ahí, ha llovido, pero bueno, estamos en un clima cálido como el de Armenia. Eso sí, ese sí es el clima perfecto, pero acá, no, Sí. acá en Bogotá ya ha estado fatal, ha estado grave. Bueno, pues ya iniciando Semana Santa, un poquito de receso. Bueno, empiezo preguntándole a Daniela, porque la reglamentación de estas plataformas está puesta sobre la mesa. Hay dos proyectos puestos sobre la mesa. En el Congreso, por un lado, lo escuchábamos ahora de David Luna, la posibilidad de que se reglamente, se pongan las reglas del juego para usar las plataformas digitales, las plataformas de transporte, perdón. Y por otro lado, está abierta la posibilidad también de que se reglamente el trabajo para las aplicaciones, que haya unas condiciones mínimas que se les pueda pagar prestaciones sociales a los colaboradores, socios, como se les quiera llamar, de estas plataformas, que son muchos, son 200.000 por lo menos que están en las plataformas de transporte y no hay un censo claro de quienes son, por ejemplo, domiciliarios. ¿A ellos qué se les debe hacer? ¿Es viable que se les empiece a dar todas las condiciones laborales, que se les pague salud, pensión, que haya una posibilidad de vacaciones, primas legales, extralegales? ¿Eso es viable, Daniela? Ricardo, la verdad, me sorprendió gratamente la noticia que casi obligaron a Reino Unido desde el 16 de marzo, donde Uber anunció que va a tener en Reino Unido, Uber va a tener que pagar estas prestaciones, vacaciones y darle las condiciones. Leía de dos términos claves, de pasa a ser empleado. No, pues no, iba a estar vinculado con la plataforma y va a tener, digamos, un empleo digno. Yo creo que sería lo ideal en este caso, y más en un país como Colombia, donde pues el empleo informal es tan alto, la tasa de empleo informal es tan alto, y donde las personas obviamente necesitan una seguridad social, necesitan tener las garantías para poder trabajar. Conozco a varias personas que hacen Uber en Colombia y que, digamos, también luchan por tener estos derechos y sobre todo no solo por la seguridad como empleados, como personas, sino también con sus carros y con los vehículos. El ejemplo del padrastro de un amigo que en Bogotá hace unos días lo encañonaron y le quitaron su vehículo y prestaba Uber. Entonces, es una situación bien compleja y yo creo que sería lo ideal, Ricardo, para mí. Pero es posible, es viable, digamos, porque muchas veces lo que se hace es, si les damos empleo, si les damos empleo con todas las condiciones laborales, no lo que va a pasar es que terminan
pues, o empleando menos personas, vinculando menos personas a la plataforma o encareciendo el mismo empleo. Aquí siempre se habla de la flexibilidad laboral, que es lo que permite Uber, y no engrosar las listas de desempleados, que de alguna manera puede serlo con estas reglamentaciones. Yo creo que en Colombia todo debería de ser viable. Lo que pasa es que no lo implementan y no lo hacen de una manera correcta, pero debería de ser viable y para mí sí es viable. Si se hacen las cosas correctamente y si esta plataforma, bueno, como una vez lo anunció, se fue y volvió por las condiciones, ya que el país le está abriendo las puertas y está empleando a gente que lo haga de una manera óptima. Asimismo como Rappi, que es un ejemplo, digamos que lo vemos a toda hora, en todo momento, personas que han sido asesinadas mientras están haciendo Rappi, quién le da las condiciones laborales, quién protege sus derechos, todo esto. Entonces, eso debería de ser viable para mí. Bueno, sí, ha habido muchos episodios justamente de domiciliarios de Rappi que mueren atropellados en medio de su trabajo. Nicolás, la pregunta de la viabilidad, pero también creo que dice Daniela, el ideal es que sí, el ideal es que les demos todas las condiciones laborales, pero es posible que estos 200.000 de todas las plataformas de tecnología y los miles y miles que son cada vez más, había 25.000 antes de la pandemia, pero con la pandemia se dice que aumentó el número de colaboradores de Rappi y otros domicilios, otras aplicaciones de domicilio. ¿Es posible llegar a ese punto? Pues Ricardo, es perfectamente posible que tramiten y que pasen una ley que lo regule como un tema laboral. Yo creo que a pesar de esa posibilidad y digamos de esa viabilidad, en teoría creo que produciría efectos negativos para los usuarios de las plataformas, y no me refiero a los usuarios como nosotros que pedimos el Uber o los Rappi que llevan el domicilio o el mercado a la casa, sino a esos usuarios que precisamente nos prestan a nosotros los servicios que contratamos a través de las plataformas. De manera que creo que produciría muchos mejores efectos si mantenemos la regulación, no desde el derecho laboral, no desde la ley laboral, sino entender que estamos hablando de contratos atípicos que necesitan ser regulados pronto y que tenemos que regular para beneficiar tanto a los usuarios como a quienes prestan los servicios que estas plataformas nos permiten tener a la mano, al alcance de un clic. Entonces, Ricardo, yo creo que sí, lo ideal sería que tuvieran seguridad social, pero el efecto de considerar los empleados es que las plataformas simplemente no pueden contratar como empleados con todas las condiciones, con todos los costos salariales y no salariales que eso representa a hoy. Entonces veríamos que muchas de esas personas que lastimosamente no han conseguido otro empleo distinto a Rappi o que tenían un empleo recurren a hacer Uber en su poco tiempo libre, veríamos cómo no, simplemente no podrían estar vinculados a las plataformas recibiendo ese dinero. Obviamente las plataformas podrán contratar a algunos, pero veremos pues una reducción drástica de los Rappi en las calles, veremos un aumento de precios en los domicilios, que también se van a reflejar en nosotros usuarios. Entonces, mantengamos una regulación, busquemos una regulación que le permita a quienes prestan sus servicios en Rappi o en las plataformas de transporte, acorde al modelo de negocio del que estamos hablando. Y bueno, si lo quieren legislar laboral, primero piensen en flexibilizar las condiciones. No se pueden regular plataformas del siglo XXI con normas laborales del siglo XX. Ahí vuelvo, es que se repite mucho esa idea de la flexibilización, de flexibilizar lo laboral, y que puede ser una parte de una discusión que se dé en el Congreso. Antes del paro, de la pandemia, que fueron los dos hechos que le tocaron a este gobierno, la ministra Alicia Arango en ese momento en trabajo decía que debía abrirse la puerta a eso, al pago por horas, a la flexibilización laboral, a que se abaraten los costos del trabajador, del empleador con el trabajador. Esa flexibilización, se lo preguntaba ahorita Luna, pero se lo pregunto también a usted, Nicolás, no es parte de la precarización, de la nueva esclavitud. Usted habla del siglo XXI con normas del siglo XX, pero no son esas conquistas del siglo XX las que ayudaron a muchos trabajadores pues, a tener esas condiciones,
quitárselas no es una derrota Ricardo, para la gente. Ricardo, le voy a poner un ejemplo con el tema que estamos hablando de las plataformas. A ver, Contratar y hacer que esto sea un contrato de trabajo estándar como podemos tener cualquiera de nosotros tres, implicaría lo siguiente. Muchos rapitenderos, de esos que nos llevan el mercado o el domicilio a la casa, tienen en su celular Rappi, domicilios.com, Wabi, todas las aplicaciones afines. Y lo trabajan con mismo todos, trabajan con todos. trabaja con todos porque a veces no hay pedido en Rappi, de pronto 100 domicilios y van cambiando. Lo mismo ocurre con los conductores de Uber, que tienen Uber, Bit, Cabify, Didi, InDriver. Y va pitando en el Exacto, momentico que y va salga, sí. pitando de acuerdo a la solicitud que le llega. En un contrato laboral esto no ocurriría, tendrían que tener cierta exclusividad, entonces veríamos que solo hay domiciliarios de domicilios, solo hay domiciliarios de Rappi, o solo hay Uber, o solo hay conductores de Bit, y no podrían moverse entre plataformas para buscar más ingresos. Ahora, tendrían asegurado un salario mínimo, pero insisto, Ricardo, si no flexibilizamos, uno, no le permitimos a las personas que teniendo un empleo quieren tener un ingreso adicional y recurren a hacer Uber, o que simplemente no pueden en este momento asumir las condiciones de un horario laboral de 8 horas, estudiantes, por ejemplo, que para pagar su carrera o para ayudarse con los gastos del mes son Uber o usan Pickup o conducen Pickup. Esto no podría pasar, tendrían que cumplir un horario, tendrían que estar subordinados. Entonces, yo insisto, bien regularlo y creo que falta regulación, faltan muchos temas que aclarar, pero la regulación, si es laboral, debe ser laboral con nuevas reglas y con una visión de flexibilidad muy clara. Claro, pero eso no abre la puerta a que otros flexibilicen y flexibilicen. Es decir, le ponía el ejemplo a la ministra, el ingeniero de sistema, entonces ya no lo van a necesitar en el trabajo todo el tiempo, sino lo necesitan 5 horas cuando vaya a hacer los arreglos de los equipos y no le pagan todas esas condiciones. El hecho de la novedad de las plataformas no va a afectar el resto de trabajos por la misma modalidad. Y por eso, Ricardo, yo insisto, lo mejor es ser conscientes de que estamos ante nuevos contratos, ante nuevas realidades, ante nuevos negocios. Y para mí lo mejor, para no afectar al resto de empleos, si no estamos dispuestos a hacer una flexibilización laboral amplia, mantengamos la regulación de plataformas en el marco civil y no laboral. Mantengamos las plataformas, garanticemos que haya elementos básicos en el contrato como que, por ejemplo, empresas como Rappi o domicilios tengan que asumir la dotación de las maletas que cargan. Regulemos mejor para condicionar esos seguros contra robo tanto en las plataformas de transporte como en las plataformas como Rappi, porque se han visto muchos casos no solo de Rappis asesinados, sino de Rappis a los que le roban la bicicleta, van a Rappi a cobrar su seguro y por las condiciones que tiene hoy el seguro no le garantizan pues la remuneración que deberían tener. Entonces, Ricardo, yo creo que sí hay que regular, hay que buscar mejores condiciones, pero mantenerlo en el plano de lo civil. Voy con Daniela. Daniela, hemos mencionado mucho la palabra regulación y flexibilización, que es parte de todo eso. Debemos caminar hacia esa otra reforma. Si vienen, nos están hablando de reforma tributaria, quizá ya no alcance este gobierno a hacer una pensional o una laboral, pero seguramente el que viene le toca hacer algo de esto, meterle la mano a estas plataformas. ¿Cómo voy a hacer una reforma laboral para que garantice, oiga, que se siga prestando el servicio, que no se encarezca el domicilio, como dijo Nicolás, ni la carrera del taxi o muchos otros servicios que prestan la economía colaborativa, pero también darles mejores condiciones a los otros? Bueno, Ricardo, sí, al parecer nos van a clavar con la reforma tributaria, pero bien jodida, vamos a ver. Yo creo, Ricardo, y estoy de acuerdo con Nicolás en algunas cosas, y es que, bueno, en Colombia, si vamos a hablar de dos ejemplos y cae en cuenta, vamos a hablar de Colombia y de Reino Unido, sí. Dos países que tienen, pues, leyes completamente diferentes, su economía es completamente diferente y las garantías también al trabajador. Entonces, creo yo que sí, que parte de la, digamos, de la regulación debería de ser de dar garantías, de dar mejor y más garantías a estos trabajadores,
para que tengan un trabajo, pues para que ejerzan su trabajo de una mejor manera, con protección, seguridad, el ejemplo que ponía Nicolás, claro, que si les roban su bicicleta y van y no les responden por su bicicleta, que tengan como esos mínimos, unos mínimos acuerdos para darle esta seguridad al trabajador. Eso sería lo ideal. Pues la verdad sería mucho mejor que se le dieran las condiciones plenas, pero bien lo sabemos, Ricardo, en este momento Colombia está en una crisis económica, social y además pues una crisis sanitaria por todo esto del coronavirus y muchísimas personas ahora su única fuente de ingresos son estas plataformas. Entonces, sí, lo mejor sería eso, sería que se regule de una mejor manera para darle las garantías plenas a estos trabajadores. Pero digamos, de lo que usted mencionó ahorita, que conoce gente que está en Uber, no sé si conozca gente que esté en aplicaciones como Rappi, como Domicilios, en fin, las de Sí. domiciliarios o las más u otras de economía colaborativa. ¿Qué les podría servir más a ellos? Que les llegara un ingreso mensual, digamos, hoy el salario mínimo está en $1 millón. Usted ponía el ejemplo de Reino Unido, que esa es la idea, allá crear un salario mínimo básico, aquí serían más comisiones y demás, crear un salario mínimo y que les paguen ese $1 millón, así hagan 10, 20, 40, 50 domicilios, carreras al mes, o que no les paguen eso, sino que siga la manera, a la manera de hoy. Yo trabajo cuando quiera, me conecto cuando quiero, salgo a la calle o hago el pedido, recibo el pedido cuando quiero. ¿Qué es lo que les podría gustar más a ellos o favorecer más? Pues Ricardo, te pongo el ejemplo. Uno de mis primos está en Bogotá, mi primo hacía Rappi, o bueno, creo que hace Rappi, y para él hacer Rappi, ganarse 2.000 o 3.000 pesos para llevar un domicilio muy lejos en Bogotá, pues no es factible. Y él está destinando su tiempo completo a estas aplicaciones. Entonces, para él sería mucho mejor que le den un salario, algo fijo, algo base para poder tener un sustento. Otra cosa es, como lo decía Nicolás, hay universitarios o personas que prenden su aplicación porque se quieren ganar un dinero extra. Entonces, yo creo que la relativización es de acuerdo, digamos, como al tiempo que las personas le inviertan a estas aplicaciones y a la cantidad de servicio que ofrezcan. Entonces, no podemos, digamos, generalizar en este caso, de decir, vamos a dar unas condiciones así a todas las personas, porque como bien lo dijo Nicolás y me hizo caer en cuenta, los casos son diversos. No, personas que trabajan con Uber, que trabajan con Lyft y con todas estas aplicaciones no van a tener, digamos, como 100% de su tiempo dedicado a una aplicación, sino a varias. Claro, que ese es el negocio de la aplicación. Uno cuándo usa qué aplicación y para qué usa la otra, digamos, puede ser el caso de un estudiante universitario, lo mencionaba ahorita Luna, de que alguien esté metido en Rappi por la mañana y haga Uber por la tarde, en fin, que esa es la modalidad. Pero Nicolás, eso le baja el sueldo al final, el ingreso más que el sueldo, la idea de que haya una obligación de poner el salario mínimo, porque alguien dirá, yo me puedo hacer, si trabajo en Uber todos los días, a toda hora, me puedo hacer más de $1 millón. ¿Ahí qué? Ricardo, lo entiendo, pero cuando uno se pone a regular y se pone en la difícil tarea de filigrana regulatoria, uno no solo tiene que pensar en los empleados, las plataformas, sino también pensar en los usuarios. Si nos quedamos pensando en uno solo de esos tres elementos, vamos a terminar causando impacto en los otros dos. Y además hay que pensar, yo creo que sí, es obvio, a los rapitenderos les conviene tener un salario mínimo y tener prestaciones laborales, pero lastimosamente esto va a ser un beneficio para los pocos rapitenderos que pueda conservar la plataforma cumpliendo con todas las obligaciones laborales que se imponen actualmente. ¿Usted cree que habría menos rapitenderos? Habría menos beneficiados, y creo que esta regulación también tiene que pensar en cómo regulamos para mantener la cantidad de rapitenderos. Y de pronto tengan menos condiciones que las de un trabajo pues estable con todas las prestaciones. Sin embargo, Ricardo, yo sí creo que el país en este momento tiene que preguntarse si
¿qué preferimos? Porque para mí la alternativa no es estos rapitenderos, muchos de ellos migrantes venezolanos, mañana que la plataforma les diga, no, mijo, no puedo cumplirle con todas las prestaciones a usted y a 10 más tengo que hacer recortes en la cantidad de rapitenderos, no puedo tener a todos estos activos en la plataforma porque tengo que garantizarles sus prestaciones. La alternativa de ellos va a ser quedarse mucho tiempo en desempleo o terminar cayendo en un empleo informal que no les dé las garantías. Entonces pensemos en cómo regulamos para dar mínimos, insisto, en una regulación que no sea de naturaleza laboral hasta que replanteemos de verdad la cantidad de prestaciones que hoy están garantizándose. Y yo sí creo que podríamos hablar, por ejemplo, de subir los mínimos del costo de domicilio, de adecuarlo, de regular cómo funciona la unidad de distancia y la unidad de tiempo para la remuneración del domicilio. Pero, ¿usted cree hoy que es muy caro dar empleo en Colombia? O sea, como están con las condiciones, porque esa atadura del contrato laboral, de las 8 horas, de las primas, de las extralegales, extralegales, el pago de cesantías, pensiones, todo eso, hay que pensar en cambiarlo a futuro también para crear más empleo, porque esa es otra de las condiciones que se abre siempre cuando hablan de Rappi y Uber. Son unos grandes empleadores, entre comillas, porque le dan ingresos o le generan ingresos a muchas personas, pero a la par porque no tienen estas arandelas de los contratos laborales. Hay que pensar a fondo, a futuro, en hacer lo mismo con el resto. Yo creo que sí, Ricardo, que hay que pensar en replantear los mínimos. No digo en que no existan mínimos, pero pues creo que hoy los costos laborales son, valga la redundancia, costosos para quienes generan empleo y puede no ser costoso para las grandes empresas, seguramente para Rappi, pues va a ser un costo y se van a reducir los rapitenderos, pero pues los socios de Rappi ya, los dueños no van a ver el impacto a corto plazo, lo van a ver a mediano cuando vean que simplemente, y lo vimos en pandemia, y hay momentos, hay días en particulares del año que aún la cantidad exorbitante de Rappi que tenemos en Bogotá no da para cubrir la demanda. Entonces, pues veremos a muchos usuarios. No, pues el Día de la Madre, pasó el Día de la Madre que no Exacto. había cómo. Veremos a muchos usuarios a los que simplemente no les llega el servicio, veremos usuarios a los que se les va a demorar más, la confirmación de su Rappi. Entonces, van a haber efectos en los usuarios, efectos en las plataformas, los mejores efectos para los poquitos rapitenderos que puedan quedarse activos en la plataforma con todas sus prestaciones, pero preferiría, insisto, que tengamos una regulación menos estricta y que le permita a ellos conservar no voy a decir trabajo, que conserven el acceso a la plataforma que tienen, porque finalmente, actualmente está regulado como un contrato de mandato. Actualmente Rappi uno celebra un contrato con el rapitendero a través de Rappi, un contrato de mandato con unas condiciones atípicas. Yo creo que debe regularse desde el derecho civil, desde una ley no laboral que debe garantizar para el usuario, o sea, los que pedimos ciertas condiciones, para los rapitenderos condiciones de seguridad, de dotación, pero que esto no puede confundirse con vamos a garantizarles todas sus prestaciones sociales, porque pueden cotizar como independientes y hoy no lo hacen porque algunos no tienen ni siquiera llegan al salario mínimo, Claro. otros sí, otros lo superan. Pero ahora también tenemos que pensar en cómo flexibilizamos también las normas de seguridad social. ¿Por qué si este mes recibí, por ejemplo, 500.000 pesos de ingreso, por qué no puedo cotizar una porción de eso ya como independiente? Tenemos que pensar, y creo que la flexibilización, y no solo se trata de trabajo por horas o de flexibilización laboral, Claro. sino que todas las normas laborales y de seguridad social tienen que adecuarse y tenemos que dar el debate y sentar el diálogo nacional de, bueno, ¿en dónde podemos flexibilizar? ¿Dónde no? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Pero para mí, Daniela.
no está funcionando como está actualmente. Daniela mencionaba ahora el tema de la tributaria y son muchas cosas que empiezan a crear obsesiones cuando se empieza a hablar de ellas. Meternos en una tributaria ahora, están diciendo todo el mundo, es un error, va a causar esto, va a causar este problema. A futuro, digamos que no ahora, no va a pasar ahora, apenas en el 22, en el 23, cuando hagan esta reforma de la que habla Nicolás con el objetivo de crear más empleos, de abaratar el empleo. No vamos también a terminar en lo mismo, que la gente va a las calles a decir, me están quitando mi derecho a que me paguen la salud y pensión, a las vacaciones, a la prima. ¿Eso no es contraproducente? Para mí no sería contraproducente. O sea, lo que sí sabemos hasta ahora con la reforma tributaria es que va a agravar más la canasta familiar y va a ser, digamos, un golpe a la clase media y a los menos necesitados. Entonces yo creo que, bien lo dijo Nicolás ahora, tiene que haber una conversación seria del gobierno nacional y una conversación, digamos, en el Congreso de la República, porque estamos en medio de una crisis enorme y digamos, joder más a la gente y no darle las garantías plenas de mucha gente perdió su trabajo, muchas empresas cerraron, eso está, o sea, muchos amigos míos cerraron sus O emprendimientos. sea, es preferible No, tener algo de empleo, así sea sin condiciones, a no tener empleo. es que, Ricardo, para mí es muy jodido hablar de esos temas cuando uno no los está viviendo, Sí, claro. ¿sí me entiendes? Es muy difícil porque yo te cuento un ejemplo. En Estados Unidos tú ganas por hora, ¿ya? Pero tú ganas por hora a $20 la hora o a $15 la hora, pero también tienes unas condiciones Sí, laborales los niveles son óptimas, diferentes. también tienes unos derechos donde donde te están protegiendo como empleado, pero en Colombia te pagan 30.000 pesos al día por limpiar una casa o 30.000 pesos no sé, en una plataforma o 40.000 en una plataforma. Entonces, es muy difícil hablar cuando uno no lo vive. Obviamente la gente va a decir, yo prefiero que me den 40.000 pesos diarios Claro, porque a no nada. tengo que darle a mis hijos de comer. Ya, pero yo lo diría, es preferible que le den todas las condiciones óptimas a la gente para trabajar en un mundo ideal, en un país ideal donde no se robaran la plata, para que la gente viva mejor. Entonces, es muy complicado hablar desde el privilegio que uno tiene también, de que no está aguantando hambre, de que no tiene que ver aguantando hambre a sus hijos y de que no tuvo que cerrar su negocio durante esta pandemia. Obviamente en Colombia es muy difícil dar empleo, como lo dijo Nicolás. Para las grandes empresas, obviamente, pues sí, van a verse afectados porque la crisis nos afectó a todos. Pero ¿a quién afectó más? A los pequeños y medianos empresarios, porque además en Colombia es muy jodido hacer empresa, cumplir Esa con es la la otra. DIAN, cumplir con todos los requisitos, dar obviamente las garantías plenas a los trabajadores, pero no va a haber, y en el Congreso de la República muchos de los señores y señoras congresistas no dan los suficientes impuestos o no pagan los impuestos que son. Entonces es una realidad muy jodida en el país, Carlos. Bueno, pues es una discusión que queda abierta porque es eso. Seguramente ya el próximo gobierno le toque asumir esto. El presidente Duque decía que no quería dejarle una bomba de tiempo al próximo gobierno en temas tributarios, pero le tocará dejarlo en algo, en lo laboral, en lo pensional, porque son muchos líos los que quedan pendientes y este es uno de ellos. ¿Cómo empezar a mirar el tema de cómo se emplean y cómo se generan y cómo se pagan los ingresos para quienes cada vez van a trabajar más en estas aplicaciones de economía colaborativa, que son muchas, ustedes lo escuchaban ahora, hay economía colaborativa en el barrio, hay economía colaborativa para la lavandería, para el pediatra, para los perros, para las mascotas, para todo empieza la economía colaborativa y ahí hay que ver cómo regula cada uno de estos, cada país empieza a regular estas condiciones de trabajo. Pues a Nicolás, a Daniela, muchas gracias. Nicolás, feliz noche. Muchas gracias, Ricardo. Una notica final. Creo que es inmoral en este momento cobrar más impuestos si el Estado no se amarra al cinturón. Y creo que también es inmoral no entender que necesitamos flexibilizar algunas regulaciones para generar más empleo. Esa es una reflexión de muchos que no quieren votar la tributaria si no hay realmente reducción de gastos del Estado, ¿no? Así haya más impuestos, pero reducción del Estado. Dani, muchas gracias. Feliz noche para todos allá. Gracias, muchísimas gracias, qué gusto. Y le adiciono algo a Nicolás, es inmoral
cobrar más impuestos para gastarlos en guerra. Un abracito. Bueno, esa fue la otra la que estás diciendo, si es para meterlas en aviones. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en este rato del Andén de Blue Radio. La próxima semana otro personaje y otro debate para que no atropellen la opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.